Y vamos a leer entonces los versículos 1 al 3. Vamos a mirar en esta noche al primer mandamiento, pero vamos a mirar también al preámbulo que tenemos en este pasaje. No sé si se han dado cuenta que hay un preámbulo en el versículo 2 del capítulo 20 del libro de Éxodo, un preámbulo a los 10 mandamientos. Y dice así, comenzando en el 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de mirar al mandamiento en sí mismo, hermano, veamos el preámbulo. El preámbulo dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pregunta, ¿en este preámbulo hay algún mandamiento? No, ¿verdad? El preámbulo es una afirmación, es un indicativo de quién es Dios en relación con este pueblo y de lo que Dios ha hecho por este pueblo. Por eso nosotros decimos que en el pacto de gracia los mandamientos de Dios están o deben estar anclados siempre en el indicativo de la gracia. O pudiéramos decir en el preámbulo que Dios siempre nos da para poder encomiarnos, amonestarnos a obedecer. Si nosotros leemos solamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tengas otro Dios, sino que yo solo sea tu Dios. La pregunta que se puede levantar es, ¿y por qué? ¿Habrá otro Dios quizás? ¿Debo buscar otro Dios? En otras palabras, ¿cuál es la base sobre la cual tú, Dios, me haces esta reclamación? Estamos hablando humanamente, como diría Pablo, humanamente hablando. Lo que queremos preguntar es, ¿cuál es la base de la autoridad, ¿verdad? Para que Dios nos dé mandamientos. Por ejemplo, cualquier persona nos puede dar un mandato en algún momento en la vida. Algunas personas nos pueden decir, realiza este trabajo. ¿Y por qué yo tengo que realizar este trabajo para ti? Porque yo soy tu jefe. Ah, verdad, me olvidó. Sí, siempre hay una razón, una fuente de autoridad donde está el contexto de por qué uno hace y uno obedece a alguien. Oye, obedéceme y no hagas eso. ¿Y por qué te debo obedecer? Porque yo soy tu padre. Yo soy tu padre, ¿se fijan? Y así sucesivamente vemos que en la vida hay una relación entre la fuente de autoridad que establece su legitimidad para ordenar, para traer ordenanzas, mandatos a nuestra vida. En este caso nosotros vemos que Dios dice, yo soy Jehová. Tu Dios. Y después dice, tu Dios. Simplemente, pero primero dice, yo soy Jehová. Número uno, debemos reconocer quién nos está hablando. Y darnos cuenta que estos mandatos proceden de Jehová, del Señor, del dueño del universo. Y de nosotros. Del Dios Todopoderoso. En otras palabras, somos llamados en el preámbulo a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿O qué es Dios? No podemos entrar así directo simplemente al mandamiento, sino debe existir una relación de conocer quién es este Dios. Y Dios se ha revelado precisamente. Él se revela a la humanidad como quién es Él. ¿Qué tenemos en este preámbulo número uno? Tenemos un indicativo, una afirmación del gran yo soy. Yo soy Jehová. Y por ahí podríamos entrar a analizar algunos de los atributos de Dios. ¿Quién es este Dios? Bueno, Él es el Todopoderoso. Él es el soberano del universo.
Él es el Dios omnisciente. Él es el Dios todo sabio. Él es el Dios que todo lo puede, ¿verdad? Pero ahora viene un poquitico más cerca y nos dice, yo soy Jehová, tu Dios. Tu Dios. ¿Y qué ha hecho Jehová nuestro Dios? Él explica. Y le dice al pueblo de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No solo soy yo Dios, sino yo soy tu Dios, y soy tu Dios porque te he redimido, te he rescatado, te he liberado, te he salvado. Por lo tanto, eres mío, me perteneces, ¿verdad? El preámbulo establece las bases de por qué obedecer a Dios. ¿Se fijan? Establece dónde está arraigado el mandamiento de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué Israel iba a obedecer a este Dios? Porque los sacó de una esclavitud de donde ellos no podían salir. Porque ¿podía Israel por sí mismo salirse del yugo de Faraón? ¿Podían liberarse de la esclavitud en que se encontraban? No. ¿Podían convertirse en un pueblo como Dios los llamó a ser? Un pueblo para Dios, un pueblo conocido. ¿Por qué era conocido Israel? Si ustedes se fijan, Israel era conocido por lo que Dios había hecho por ellos. Por el Dios que había actuado a favor de ellos. Porque fuera de eso, ¿quién era Israel? Lo que vemos en las Escrituras y en el contexto de la Escritura es que un pueblo de raíz, de simiente, ¿cómo se dice? De cerviz dura. De cerviz dura, rebelde. Su pasado, antepasado, un amorreo, eran paganos. No tenían ningún pedigrí. No tenían nada que decir. Nosotros venimos de una estirpe noble y real, etc. No. Eran el menor de todos los pueblos, ¿se fijan? Como nosotros hemos visto, Israel es un microcosmo, una pequeña ilustración de la salvación de Dios al mundo. Israel es un ejemplo, una ilustración, ¿verdad?, de la salvación y la redención de Dios. Porque de la misma manera que Israel no era nada, eran los más pequeños, y eran malos, y no eran buenos, etcétera, etcétera. Dios tuvo misericordia de ellos y se les reveló. Y llamó a Abraham, y de Abraham dio una promesa. Y a través de la promesa formó una nación, y a esa nación llamó con un llamado peculiar. Les dio leyes que más ningún pueblo tenía, ¿verdad? Un llamado a apartarse a la santidad, a diferencia de las otras naciones. Les dio promesas en el futuro a las cuales mirar y anticipar, etcétera, etcétera. En el llamado, en el preámbulo entonces, hermanos, nosotros vemos este tiempo indicativo, afirmativo de quién Dios es y lo que Él ha hecho a favor de Israel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Este es el mismo patrón que nosotros vamos a ver en los mandamientos que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Sí, adelante. La pregunta es, hermanos, si nosotros nos fijamos que en el Nuevo Testamento, cuando Dios nos da mandamientos, el preámbulo está presente también. Vayamos a verlo un momentico. En otras palabras, si ustedes le dijeran cómo poner el preámbulo, cómo transformar el preámbulo del versículo 2 al cumplimiento del nuevo pacto, ¿qué forma tomaría? ¿Qué expresión? ¿Cómo luciría? ¿Qué dijera? ¿Verdad? Porque una vez más, Israel es un microcosmo, es una ilustración de la redención de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, vamos a ver el preámbulo. El preámbulo está en todas las cartas. Está en la manera en que Pablo se dirige al pueblo de Dios. Tomemos, por ejemplo, para mirar a una, Colosenses capítulo 3, por ejemplo. En Colosenses capítulo 3, nosotros escuchamos una vez más
preámbulo, preámbulo de gracia. ¿Qué quiere decir? Indicativos de gracia, afirmaciones de la gracia de Dios y quién es Él y lo que ha hecho por nosotros para de esta manera llamarnos a obedecer. Porque la pregunta es, ¿y por qué obedecer a Dios? Y la pregunta, hermanos, también se va a convertir en esto. ¿Cómo no obedecer? Una vez que nosotros conocemos el preámbulo y los afirmativos de la gracia de Dios abundan en nuestra mente y en nuestro corazón, la respuesta es cómo no obedecer a este Dios. ¿Se fijan? Veamos, hermanos, en Colosenses capítulo 3. Versículo 1 se nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra manera de decir esto es, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si nosotros hemos nacido de nuevo y hemos resucitado con Él, ¿dónde vamos a buscar? ¿Cómo no? ¿A dónde buscar? ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Esto es lenguaje de preámbulo. Esto es lenguaje de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios te ha resucitado con Cristo. Te ha sentado en los lugares celestiales con Él. ¿Dónde vas a buscar tu vida? ¿Se fijan? ¿Dónde vas a buscar tu vida? Si has resucitado con Cristo, ¿dónde está tu vida? Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se fijan este preámbulo, hermanos? Es un preámbulo que afirma lo que ha pasado en la vida del creyente. Hemos muerto a la vida antigua, crucificado con Cristo, nuestra condenación es un asunto ya del pasado. Hemos resucitado y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Preámbulo otra vez. Ahora quizás no ven toda la gloria, pero ustedes, la vida, vuestra vida que es Cristo, cuando Cristo aparezca, cuando Cristo se manifieste, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Se fijan cuánto preámbulo hay aquí? De gracia. Indicativos y afirmativos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta es la manera en que Pablo y las Escrituras y el Espíritu Santo se refiere a su pueblo. Llama a su pueblo a la obediencia. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una vez más, hermanos, si nosotros perdemos el preámbulo, tornamos este pasaje en: si tú desobedeces, Dios te maldice. Pero eso sería malinterpretar el preámbulo de la gracia de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo con estos pasajes que de pronto desembocan en que es lo que es un contraste con los hijos de desobediencia? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Nos da el preámbulo, o nos da cómo viven los hijos de desobediencia a los cuales no se le aplica el preámbulo. Porque el preámbulo es de donde sale tu identidad como hijo de Dios. El preámbulo es donde Dios te dice: tú eres mi hijo, yo soy tu Dios. El preámbulo es donde se establece una identidad y una relación de gracia. ¿Se fijan? Establecida esa relación de gracia, Dios dice: ¿por qué vais a vivir como aquellos que no están incluidos en el preámbulo? Los hijos de
desobediencia, sobre ellos viene la ira de Dios. No vivan como aquellos sobre los cuales viene la ira de Dios sobre ellos. Sobre los tales viene la ira de Dios. Sobre los desobedientes, los hijos de desobediencia. ¿Y por qué ellos son los hijos de desobediencia? Porque no están contemplados en el preámbulo de gracia. ¿Se fijan? Porque no han sido redimidos, rescatados, comprados, justificados en la sangre de Cristo. Ahora, si ustedes han nacido de nuevo, ¿verdad? Han resucitado, le pertenecen a Dios, vivid de esta manera. Ese es, hermanos, vamos a decir, el mapa, ¿verdad? De cómo Dios ofrece a su pueblo la amonestación. Ofrece a su pueblo la amonestación y la exhortación a obedecer sobre la base de la identidad, del preámbulo de lo que Él ha hecho y quiénes somos nosotros a la luz de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Por lo tanto, aquí en Gálatas entonces se nos dice, en el versículo 5 se nos dan mandamientos. Todo lo que vemos en el 5 tiene que ver con la ley de Dios, la ley moral de Dios, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Colosenses 3:5, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Los hijos de desobediencia van a ser juzgados por todas estas cosas. Nosotros vivíamos en estas cosas, pero ya no. ¿Por qué ya no? Porque Él nos ha redimido. ¿Se fijan? Porque Él nos ha salvado, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, un poquitico más abajo, en el versículo 12, oímos una vez más el llamado a nuestra identidad, como está contenida en el preámbulo. Bajamos al 12 de Colosenses 3. Veamos una vez más el llamado en consecuencia con nuestra identidad. Vestíos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados. Ahí está el preámbulo otra vez. Ustedes son ¿quiénes? Los escogidos de Dios, los santos, los amados. No se les olvide. Vístanse con esta ¿qué? Mente, con esta conciencia. Porque vistiéndose así, entonces van a manifestar ¿qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Ahí están mandamientos, ¿verdad? Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Se fija otra vez el preámbulo, de la manera que Cristo os perdonó. Ahí está otra vez lo que Dios ha hecho por nosotros, perdonar, porque Cristo os ha perdonado. ¿Se fijan? Y esto lo vemos, hermanos, a lo largo de la palabra, ¿verdad? En todas las cartas está el mismo patrón. Esto es una manera en que ustedes pueden discernir. Y siempre, cuando ustedes vean las cartas, se van a dar cuenta que donde quiera que hay imperativos, ya sea en el medio, adelante o atrás, alrededor, está el preámbulo o los indicativos de la gracia de Dios. Cuando ustedes prediquen, cuando ustedes enseñen, asegúrense que esta conexión la puedan comunicar. No dejen de comunicar los mandamientos. No dejen de comunicar la exhortación a la vida de santidad y de obediencia, pero comuníquenla a la luz de el preámbulo del llamado de la redención de gracia que Dios nos ha dado. Y esa es la manera en que la Biblia, las cartas enseñan y el testimonio del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Lo vemos en otra carta, podemos ir también a Efesios. En Efesios también vemos algo similar.
Miren en Efesios, comenzando en el 30, por ejemplo, el capítulo 4, Efesios 4, comenzando en el 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Un mandamiento, ¿verdad? Un mandato. Eso hay que predicarlo, hermanos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo el Espíritu Santo de Dios se contrista? No somos desobedientes. Cuando somos incrédulos. Cuando gratificamos los deseos de la carne. ¿Verdad? Cuando pecamos, el Espíritu Santo nos dice, hello. ¿Qué es lo que nos dice? Te vas para el infierno. ¿Nos dice eso? Eso lo dice Satanás. Eso lo dice el Señor. El Señor lo que nos dice es, hello, yo estoy aquí y te he sellado como mi hijo para la redención. Me perteneces, eres mío. Tú no le perteneces a ese pecado. Tú me perteneces a mí. Yo te he sellado. Un sello es que me perteneces. Hay una seguridad, hay un depósito, hay una garantía para el día de la redención. Fíjense la seguridad aquí, hermanos. Te he sellado para el día de la redención. Fíjense la forma en que Dios nos reclama cuando nosotros pecamos. Nos reclama con el preámbulo de la gracia. Nos reclama con la seguridad, con la confianza, con el descanso, el piso, la seguridad, el ancla de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Yo te he sellado para el día de la redención. Versículo 31, más mandamientos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Se fijan? Caminen de esta manera porque esto es lo que Dios ha hecho por vosotros. Capítulo 5 de Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, mandamiento. Como hijos amados. Dios te ama. Preámbulo de gracia. Porque Dios, yo soy. Fíjense, el preámbulo no es más repitiéndose una y otra. Yo soy el Dios que te ama. Por lo tanto, ama. ¿Se fijan, hermanos? Yo soy el Dios que te ha amado. Yo soy el Dios que te amará eternamente. Por lo tanto, ama. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Preámbulo otra vez. ¿Se fijan? Mandamiento e indicativo de gracia. ¿Ah? Como también Cristo. ¿Saben qué pasa, hermanos? Que nosotros no hemos leído estos indicativos como indicativos de gracia. Lo hemos visto solamente como un ejemplo. A nuestros ojos, estas cosas solamente las hemos visto como un ejemplo, pero no como una declaración de Dios a nuestras vidas de amor. Tengo que amar como Dios me amó. Tengo que amar como Dios me amó. Tengo que amar y se nos olvida cómo Dios me amó. O cómo Dios me ha amado. Solamente es un ejemplo. Tengo que amar como Cristo amó. Punto. ¡Wow! Y de pronto estoy, ¿cómo se dice? Machacando en seco, patinando con falta de amor, con rencores, con problemas. Y tengo que amar como Cristo amó. Y tengo que amar cuando viene a ver, estoy como en el hueco. Y ahí es donde Cristo dice, espérate, relax. Yo te amo. Sit with that. Siéntate con eso. Yo te amo. No hay condenación. Hay descanso en mí. Descansa en mi amor. Regocíjate en mi amor. Ya lo ves, ya. ¿Cuánto lo ha pasado con un hijo pequeño? En medio de una ¿cómo se dice? Pataleta. En medio de una pataleta.
o un temor, y de pronto nosotros tenemos que venir y ¿qué? Irlo calmando poquito a poco. Tranquilo, yo estoy a tu lado, tranquilo, relax, ya papi, ya pasó ya, papito, ya, es ok, ya pasó, ya, y se va. Hermano, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque pregunta, cuando nosotros hemos pasado y el amor del Padre nos ha calmado y nos ha consolado, ¿podemos entonces abrazar al Padre y amarlo? Sí, claro que sí. Podemos entonces ser liberados en gratitud y en amor, sin temor, a hacer algo, a comenzar a hacer algo por otros en amor. Sí, claro que sí. Hasta la próxima pataleta, porque estamos en esta carne. Pero el Señor está ahí una vez más para volvernos a pasar la mano, su consuelo de amor. Somos libres para vivir en la voluntad de Dios, hermanos. No somos libres para pecar, no somos libres para olvidarnos de Dios, no somos libres para hacer lo que nos da la gana, no somos libres para buscar a otro Dios. ¿A qué otro Dios vas a buscar? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? Cuando uno, por eso hermanos que nosotros mantenemos y afirmamos que la gracia de Dios es efectiva, produce frutos en nuestra vida. Es imposible que la experiencia recibida del amor de Dios no se traduzca en frutos de amor. Por eso creemos que los reformadores tenían razón con el poder hablar de una gracia que es efectiva. Hay personas que dicen que no, que uno puede aceptar a Cristo y no tener frutos nunca, y no importa cómo viva, como un diablo, eso no, nosotros decimos sí. La gracia de Dios produce en cierta medida y en diferentes grados un crecimiento, una respuesta a la gracia de Dios recibida. ¿Se fijan? Respuesta que es eso, respuesta, no condición. No, nunca es. Y muchas personas quieren ponerla como condición de vuelta en el pacto de gracia. Y ahí nosotros traemos la objeción y decimos, no, esto es fruto, no condición. El problema es que nuestra mente, acostumbrada simplemente a la ley, a hacer, a buscar solucionar nuestro problema, siempre quiere agarrarse de algo que yo hago, en vez de simplemente recibir el consuelo, la consolación, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Lo vemos también para terminar esta parte aquí en 1 Corintios 6, otro pasaje mal interpretado. 1 Corintios 6. Sí, 1 Corintios 6, comenzando en el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Aquí hay pura ley, ¿no? Puro mandamiento, ¿verdad? Pura ley, puro mandamiento. Ahora, hermanos, Pablo consuela y llama a amonestación con el poder del preámbulo. ¿Dónde está el preámbulo? Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo condena al mundo injusto, como lo hace el Espíritu Santo, como Dios lo va a hacer en el juicio final. Condena al mundo injusto basado en sus obras y en su injusticia. Y le dice a los corintios que están actuando como el mundo injusto. Porque los corintios están, ¿qué? Muchas de estas cosas se le pueden achacar a ¿quién? A los corintios. Ellos son culpables de estas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia? El preámbulo.
lo que Dios ha hecho a favor de ellos en Cristo Jesús. Algo curioso, Pastor, lo estoy viendo aquí, Sí. perdón que me interrumpa, que casi siempre la palabra preámbulo es delante. Claro, de, claro. Y aquí no necesariamente. Sí, claro. Yo lo estoy utilizando simplemente como ese juego de lo que era preámbulo allá. Ve que se convierte en el eje. Es en el eje del llamado de Dios a una vida de santidad. Como siempre nos dice el Señor, que la palabra del Señor, pero dada en amor, ¿no? Porque si no se vuelve simplemente una condenación. Cierto, muy bueno, exactamente. Exactamente, porque la verdad de la ley de Dios siempre viene, si viene al pecador no regenerado, viene con la oferta de gracia en Cristo Jesús. Eso ciertamente es la benevolencia de Dios la que guía al pecador al arrepentimiento, donde le muestra su condición. Vamos a suponer en este caso, ustedes son injustos, ustedes son fornicarios, esto, han quebrantado la ley de Dios, pero en Cristo Jesús hay lavado, santificación, justificación en el nombre del Señor. ¿Se fijan? Cristo Jesús predicado. Si nosotros estamos diciendo que el preámbulo al pueblo de Israel ilustra, tipifica a Cristo en su salvación, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que ese preámbulo es Cristo ofrecido por gracia a un pueblo. Es los indicativos y afirmativos de gracia como base del llamado de Dios a nuestra vida de obediencia y de ser conformados a quienes somos. Aquí se abren dos caminos para el oyente, por el Espíritu Santo, ¿no? Se abren dos caminos, ¿no? Uno, porque fíjense cómo el Espíritu Santo quiere traer a su pueblo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Por supuesto, esto es todo por fe en la persona y la obra de Cristo. Aquí no se nos está hablando, ¿verdad?, de que estamos avanzando en la santificación práctica, progresiva, ¿verdad? No se nos está hablando de eso aquí. Se nos está hablando de algo ya culminado, ya definitivamente realizado. Algo que ha cambiado nuestro estado y nuestra identidad. Porque si fuera por lo que está pasando, los corintios dijeran, wow, pero tenemos contienda y estamos en pelea y algunos están en fornicación y otros están hasta no mirando a la mesa como deben mirarla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los problemas de los corintios, fíjense, cómo es que el Espíritu Santo quiere llamar a su iglesia a la obediencia, a la santidad, a caminar en obediencia de la ley moral? ¿Cómo? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido perdonados. En otras palabras, ya ustedes son hijos de Dios por lo que Dios en Cristo ha hecho por vosotros. La pregunta entonces que se abre en aplicación del Espíritu es, si hay fe en la vida del corazón, esa fe, ese Espíritu reconoce, es verdad. Claro, yo no soy un fornicario, estoy cometiendo fornicación, pero yo no soy un hijo de fornicación, yo no soy un hijo de desobediencia, yo le pertenezco a Cristo, pues me voy a casar. Yo no soy un ladrón, yo no sé, es verdad, yo no soy un ladrón, estoy robando ahora. Pero esto está mal, esto no es quien soy yo. Mi vida, lo que me define a mí es que soy un hijo de Dios. Y el Señor me está dando convicción de que yo le pertenezco. ¿Qué trae esto a nuestra vida, hermano? Convicción, pesar, un reclamo. Tú has sido perdonado. Tú eres justo. El Señor declara sobre nosotros aquello que nosotros en nosotros mismos no somos. El Señor viene en nuestro pecado y nos dice, tú estás tú estás lleno de envidia o de recelo, de amargura, pero tú eres santo, tú eres justo, tú eres mi hijo amado. ¿Se fijan? Eso cambia, eso es la fe, hermano.
La fe es que lo que Dios declara sobre mi vida en Cristo Jesús cambia mi vida. Tiene el poder para levantarme hacia Cristo. ¿Se fijan? La fe, cuando crees la promesa, ¿de qué está lleno las historias ¿verdad? De los patriarcas, etcétera? Creyó y, ¿verdad? Creyó y salió, creyó y hizo esto, creyó. En consecuencia, la fe, hubo una respuesta a la gracia de Dios. ¿Se fijan? Y este es el caminar del creyente, siempre respondiendo por fe a la gracia de Dios. Y por eso perseveramos en fe. Muchas veces en caída, en crecimiento, a veces un poquito más adelante, a veces más atrás, a veces más débiles, a veces más fortalecidos. Pero el Espíritu Santo constantemente reclamándonos, diciéndonos quiénes somos. Hermano, esto es algo, ustedes lo han experimentado, esto es algo que estoy, ¿verdad? Es algo ya. Es decir, piensen en vuestras vidas. Si es que Cristo vive en vosotros, piensen en vuestras vidas. Si has nacido de nuevo, si estás resucitado en Cristo Jesús, piensa en la última vez que estuviste en el polvo, o la última vez que no sé, que hiciste algo que tú sabes en tu corazón que le diste allí rienda suelta a tu carne. Pregunta, dime qué hubo, qué hay. Dolor, Vergüenza, carga, sufrimiento, en diferentes grados y medidas. A propósito, el pecado es engañoso. Y la medida en que más demoramos allí en dándole rienda suelta al pecado, hermanos, el pecado nos atrapa más en su adicción. Le llamamos adicción, interesante, que hemos abrazado, ¿verdad? Este mundo terapéutico, que tiene su, yo lo rechazo por completo, pero a veces tengo que llamarme a contar, ¿verdad? Porque muchas adicciones no es más que idolatría. Simplemente nuestros ídolos. Nos somos atrapados por los ídolos y estamos dándole al ídolo calor y calor y mente y mente y mente y calor y dándole fuego y fuego y fuego y fuego y fuego. Muy difícil salir de él, hermanos. Ciertamente va a requerir que otra vez la palabra de Dios invadiendo mi mente, mi corazón, Dios reclamándome, el Espíritu Santo allí llenándome a través de su palabra, de la palabra de otros, de la iglesia, del pueblo de Dios, llamándonos, de la exhortación de Pablo diciendo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Pablo escribiendo 3 cartas, Pablo corriendo ahí a hablar con ellos, ¿se fijan? Y entonces nos movemos a arrepentimiento, basado en este preámbulo que, como bien ha notado Roberto, le decimos preámbulo porque está ubicado como el preámbulo en la ley allá dada al pueblo de Israel, pero más que preámbulo pudiera ser la base, el eje, la base, el eje de donde Dios hace su reclamación a nosotros en nueva vida. En otras palabras, Dios quiere mostrarnos, hermanos, la inconsistencia y la discrepancia entre el gran Dios que nos ha salvado y las grandes cosas que hemos recibido y que hemos de heredar en Él y la oferta del pecado. La palabra de Dios más y más quiere mostrarnos cómo cambiamos basura y polvo y hojarascas y vanidad por gloria. Lo transitorio por la eternidad. Lo transitorio por lo eterno. ¿Y por qué que hacemos eso, hermano? Porque perdemos de vista a Cristo. Porque perdemos de vista por la fe lo glorioso de quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestra vida y lo que ha prometido y lo que nos aguarda. ¿Se fijan? Y esa es la conexión. Por eso es que necesitamos oír a Dios que nos hable, que nos hable. No es porque somos salvos porque, ¿verdad? O porque vaya a la iglesia, porque haga esto. No. Los medios de gracia es para Dios mantenernos muy pegaditos a su corazón y dándonos las palmaditas en la espalda.
y amándonos, Así mismo. mostrándonos la gloria y la belleza de quién es Él Ay, ese y de lo que ha hecho por nosotros. So, la pregunta para Israel, volviendo allá entonces, hermanos, a Éxodo 20. Cuando Israel entonces se aleja, cuando Israel se revela, Dios, fíjense la manera de este Dios hablar con el pueblo, que es hablar con nosotros. Pero ¿a quién me compararéis? Me han dejado a mí fuentes de agua viva y se han cavado para ellos cisternas rotas. ¿Se fijan? Y Dios una y otra vez está mostrando la locura del pecado, ¿verdad? Y esto, hermano, es lo que está en nuestros corazones. Es nuestra maldad, es aquello con lo que lidiamos todos los días. ¿Se fijan? Pero Dios nos está santificando, llamándonos cada día a Cristo, llamándonos a nuestra santidad posicional en Él, a nuestra posición como hijos en Él. Y de esa posición como hijos en Él fluye, brota los frutos de justicia. ¿Se fijan? So, basado en esto, entonces, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses. ¿Cómo tenerlos? ¿Verdad? ¿Qué otros dioses tenemos? O se fijan, el mandamiento nos llama positivamente a orientarnos solamente al Dios que nos ha salvado, al Dios en el cual tenemos todas las cosas, y negativamente a abandonar a otros dioses, a renunciar a otros dioses. Por lo tanto, el mandamiento prohíbe la idolatría. Y ahora nos vamos a beneficiar de algunas aportaciones de otros maestros y, como les dije, de diferentes confesiones de fe. Y primero le quiero traer, hermanos, a este catecismo mayor de Lutero, The Large Catechism, el catecismo mayor de Lutero. Una vez más, nosotros aquí hacemos uso de todas las cosas que proceden del mundo reformado, de las cuales creemos que están cosas muy buenas, respetamos, admiramos y lo examinamos todo críticamente a la luz de las Escrituras. Pero se fijan, no somos sectarios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No, aunque a veces yo pueda sonar sectario, no somos sectarios. ¿Y dónde está la evidencia de esto? La evidencia de esto está en lo siguiente. Nosotros no decimos, nosotros somos primero bautistas del sur. ¿Cuándo nos han oído? Y somos bautistas del sur, y respetamos la convención, y respetamos algunos de estos principios, a la asociación a la que pertenecemos, ¿verdad? Como convención. Entonces esa es la convención a la cual pertenecemos los bautistas del sur. Nosotros tampoco decimos y enarbolamos como la primera identidad, somos bautistas reformados. Decimos, sí, somos bautistas, pertenecemos a la Convención Bautista del Sur, nos identificamos con los reformados. Porque claro, no lo son porque están leyendo también al Lutero. Deben ser luteranos. No, tampoco decimos que somos luteranos. Solamente nos beneficiamos de algo bueno que Lutero dijo. Pero no somos luteranos tampoco. ¿Se fijan? Bueno, ¿y qué somos entonces? Chicos, somos creyentes en Cristo. Amén. Somos cristianos que queremos vivir por la palabra de Dios. Y dentro de ese bagaje, dándonos cuenta que históricamente han habido diferentes identificaciones y que no hay nada nuevo, ciertamente caemos en alguna categoría. Si alguien nos examina, va a decir, esta gente se apegan a la doctrina bautista reformada con grande influencia, ¿verdad?, del evangelio que Lutero predicó. Estoy cómodo con eso, está bien. Pero al final del día lo que quisiera es poder terminar apegado a Cristo y fiel a Él, y fiel a su palabra. Y por eso entonces es que nos vemos en la libertad, gracias a Dios, de poder examinar cosas buenas, porque todo lo que le traigo es bueno. Porque Lutero creía esto o aquello. Bueno, no, está bien. Pero por lo general es bueno, ¿verdad? Sí, es verdad, por lo general es bueno.
Bueno, nos vamos a la tarea entonces de ver muchas cosas buenas en él. Porque Calvino, muchas cosas buenas en Calvino, sí, pero tiene esta, está bien, no, tranquilo. Simplemente examinamos muchas cosas buenas que Calvino enseñó y otras cosas, pues simplemente críticamente las podemos examinar y rechazar, ¿verdad? Y esa es la tarea del pueblo de Dios, ¿eh? Y yo quiero que ustedes puedan practicar eso mismo, que tengan pasión por la doctrina. Sin la doctrina no hay nada. Que tengan pasión por el Evangelio, ¿verdad? Pero que puedan también tener la mente crítica, basada en la palabra de Dios. No la mente crítica del mundo, que cuestiona todo, ¿verdad? Y que simplemente, no, la mente crítica porque está armada de la palabra. Por supuesto, si no estudiamos la palabra de Dios no podemos criticar nada. No podemos establecer ningún juicio. No podemos discernir nada. Por lo tanto, la palabra de Dios entonces nos va a guiar y nos guía en esta faena. Hermanos, escuchen lo que dice Lutero acerca de este primer mandamiento. El versículo 3 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Y la pregunta que se levanta aquí, bueno, no tener otros dioses, pero ¿qué significa, Lutero pregunta, tener un Dios? ¿Qué significa tener un Dios? Si somos llamados a no tener otros dioses, ¿qué es tener un Dios? Dice, ¿cuál es la fuerza de esto? ¿Y cómo debe ser entendido? ¿Qué significa tener a un Dios? ¿Qué es Dios? Respuesta. Un Dios es aquel del cual esperamos todo el bien y aquel a quien acudimos para refugiarnos en toda prueba, de tal manera que tener un Dios no es nada más que confiar y creer en Él con todo el corazón. ¿Qué dice Lutero? Tener un Dios es aquel del cual esperamos todo el bien y recurrimos a Él para el consuelo en nuestras vidas. Piensen en eso ahora por un momento. ¿Ok? Las personas esperan del dinero el bien. Sí. Y no recurren a buscar del dinero para resolver sus problemas. Ese es su Dios. Ese es su Dios. ¿A dónde acuden muchas personas para buscar consuelo y esperar bien en sus vidas? No, que son metálicos. ¿Será que acuden al dinero? ¿Será que algunos acuden al poder? Si yo tengo poder, resuelvo todos mis problemas. Si yo tengo poder, recibo todo bien. Si yo simplemente tengo placeres en la vida, recibo todo bien. Allí está el consuelo y la alegría de mi alma. ¿Se fijan? Lutero está describiendo de una manera básica qué significa tener un Dios. Si Jehová es nuestro Dios, el mandamiento dice que debemos esperar de Él todo bien y recurrir a Él en todo problema, que Él es nuestra fuente de ayuda y de consuelo, esperando de Él todo bien. O, como dice él después, confiando y creyendo en Él de todo corazón. Por eso es que decimos, hermanos, que en el fondo de nuestros pecados siempre hay una medida de incredulidad. La razón por la que muchas veces nos separamos de Dios y nos vamos detrás de nuestros ídolos es porque no le hemos confiado a Él. Dios no me ha resuelto este problema. Tengo que acudir a X. No puedo seguir confiando y esperando en Dios. Me siento tan deprimido, tan triste. Me voy a emborrachar. Entonces tan sencillo. Así me pasó una vez a mí. Les cuento. Me sentía tan deprimido, tan triste. Acababa de llegar a este país
Y dije, voy a coger 6 latas de cerveza y me las voy a tomar una detrás de otra. Y así me las tomé, hermanos. Y cuando me fui a levantar de ese sofá, lo que yo pensaba que era para arriba fue todo para abajo. Y fue una vomitera y un mareo. Y le di gracias a Dios y dije, Señor, aquí no hay nada. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando algunos continuamos persiguiendo al ídolo, el ídolo comienza ¿qué? A enamorarnos. Y mientras más perseguimos al ídolo, más se oscurece la faz de Cristo. Me voy en esta relación porque... me voy en esta escapada porque estoy muy triste. No, mi esposo no me hace caso. No, esto es un desastre. ¿Para qué? Me voy en una escapada. ¿Se fijan? Esos son ídolos. Eso es un Dios. Lo que nos está hablando ahí es alguien, es un Dios impostor, por supuesto. Por eso le llamamos ídolos. Me voy a refugiar en la pornografía. Porque necesito un escape. Basta ya, estoy actuando en esta empresa y nadie aquí me valora. Ya debiera yo tener aquí un puesto más alto. Pues voy a hacer este rejuego por atrás a ver si no es ese en ese momento ese no es tu Dios. El mandamiento, hermanos, es que busquemos de Él siempre todo nuestro día, todo nuestro, en que la respuesta siempre sea Él. Por supuesto no lo es. Por eso es que somos pecadores y que vivimos en esperanza de que Él nos libere finalmente. Amén. De este cuerpo pecador, de este pecado y de estos ídolos. Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y es verdad. Una fábrica constantemente pumping ídolos. El enemigo no es que lo está produciendo, es nuestra carne. Es aquello que Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien. De ahí están saliendo todas esas sugerencias, todos esos deseos, todos esos malos pensamientos, todas esas inclinaciones al mal, toda esa incredulidad, toda esa idolatría está saliendo. El uno que hace el enemigo es de afuera magnificarlo, amplificarlo y proveer las oportunidades y atraerte a ellas. Pero el enemigo en realidad no puede, ¿verdad? Llevarte a hacer nada. El diablo me hizo hacer tal cosa. El diablo, tu carne te llevó ahí. Somos atraídos ciertamente a personas que le han dado tanto lugar al enemigo que la carne y el enemigo ya son uña y carne. Nuestra concupiscencia y Satanás están en la misma, ¿cómo se dice? Sintonía. En la misma sintonía. Lo que dice Satanás y lo que dice la carne son uno, ¿verdad? El mandamiento, hermano, nos enseña lo que es la vida. El mandamiento no es el camino a la bendición, es la bendición. Es la bendición. El vivir obedeciendo a Dios y de Él esperando todo bien y confiando en Él es la vida de bendición. Es decir, vamos a tener otros dioses. No. Si nosotros decimos, obedece para que Dios te bendiga. Ok, vamos a aplicarlo a este mandamiento. No tengas otros dioses sino solo a Jehová para que Dios te bendiga. Sí, porque yo quiero que Dios me bendiga. Pero ¿quieres a Jehová para tus ídolos? Si la bendición es Jehová, Él es tu Dios. ¿Se fijan? Y ahora vamos a ver algo muy, muy interesante, ¿verdad? Que otra persona dice que nos ilumina esta área de la idolatría. Ahora déjame terminar con Lutero. Lutero sigue diciendo, por lo tanto es la intención de este mandamiento requerir una fe y una confianza del corazón que solamente se apoya, busca y descansa en Él solo. Es algo así como que Dios nos dice, asegúrate que
tú dejes que yo solamente sea tu Dios y que nunca busques a otro. Cualquier cosa que te falte, cualquier falta, cualquier necesidad, que la esperes de mí, que me busques a mí. Si sufres cualquier misfortune, si sufres cualquier calamidad, cualquier problema, que te mantengas descansando y agarrado a mí. Yo voy a darte y te voy a ayudar en toda necesidad. No dejes que tu corazón se mueva de mí. ¿Se fijan? Dice Lutero, podemos entender fácilmente qué y cómo este mandamiento requiere que el corazón completo del hombre y su confianza esté puesta solo en Dios y en más nadie. Porque tener a Dios significa no solamente aquello que puedes poner con tus manos en una bolsa como dinero o poner en un escaparate como joyas, sino tenerlo a Él significa cuando tu corazón lo toma y descansa y confía solamente en Él y en más nada completamente. Por esta razón Él desea que nosotros nos volteemos de todo lo demás fuera de Él y nos quiere llevar a Él solamente porque Él es el único bien eterno. Porque Él es el único bien eterno. Lo que hemos buscado hasta ahora en los santos, en otras cosas, en Mamón, en el dinero, en todo lo demás, que lo esperes solamente de mí, que me veas a mí como tu ayudador y el que te da todas las buenas cosas. ¿Se fijan, hermano? La obediencia al mandamiento presupone una confianza en Dios. Para poder orientarnos a Él, para poder honrarlo, para poder amarle, para poder esperar todo bien de Él como el Dios de nuestra vida, tenemos que confiar en Él. Presupone la fe, ¿se fijan? La confianza en Él, para poder amarlo. Hermano, escucha lo que dice ahora. Les quiero, Michael Horton, en su libro La Ley de la Perfecta Libertad, él dice lo siguiente, y nos habla un poquito aquí de la idolatría, para que podamos quizás ver un poquito más específica, más cómo funciona ella. Él dice lo siguiente: cuando nosotros compartimentalizamos, ¿se dice así? Complementamos. ¿Ah? Complementamos. Nos complementamos. Compartmentalize, cuando ponemos en un compartimiento aparte. ¿Verdad? Compactamos. Ok, cuando nosotros vamos a decir separamos nuestra vida en diferentes compartimientos. La palabra no existe en español quizás. Ok. Cuando nosotros no compartimos, cuando nosotros separamos, desglosamos, ok. Cuando nosotros desglosamos nuestra vida, cuando la seccionamos, cuando la partimos, los regalos se convierten en cargas. Y aquellas muestras de la bendición de Dios se convierten en demonios. Toma por ejemplo el trabajo. Dios instituyó el trabajo en el jardín antes de la caída. El trabajo es una ordenanza divina, pero solamente se convierte en un aspecto de sufrimiento y de pesadez por la misma caída. Ahora nos habla de una película. En la película Carros de Fuego, ¿cuántos la vieron? Chariots of Fire. En la película Carros de Fuego, Eric Liddell es contrastado con Abraham. Ambos son corredores en la Universidad de Cambridge y ambos terminan calificando y participando en las Olimpiadas. Sin embargo, Abraham corre para su propia gloria y teme perder tanto que no puede ni siquiera tomar placer en ganar. Liddell, en la otra mano, ve más allá de correr. Puede ver más allá de correr. Aunque él reconoce que Dios lo ha llamado a China como un misionero,
Lider también reconoce que Dios le ha dado dones atléticos. Él dice, Dios me ha hecho rápido. Y le explica a su hermana, cuando yo corro, yo tomo placer en Dios en hacerlo. Muchos de nosotros nos hemos convertido en tan exitosos en dividir nuestras vidas entre lo espiritual y lo secular, que los domingos leemos la Biblia, oramos, hablamos de las cosas de Dios como líder. Pero después salimos a nuestros negocios los lunes por la mañana como Abraham. Pero ¿sentimos nosotros placer en Dios en nuestro trabajo? ¿O se ha convertido en una obsesión, en un ídolo? Por lo tanto, ha perdido todo sentido de gozo. Cuando nosotros no llevamos los buenos dones de Dios en su servicio y en el disfrute de Él, estos buenos dones se convierten en un demonio. Dice el autor, el alcohol, por ejemplo, es un buen don de Dios. Sin embargo, termina en alcoholismo si se convierte en un ídolo en vez del regalo del Dios que lo dio. Todos los isms de la psicología contemporánea no son más que lo que las personas llamaban antes ídolos. Nuestro problema básico no es una enfermedad psicológica. La adicción puede ser simplemente un eufemismo nuevo para la idolatría. Y termina diciendo él aquí, solamente cuando nosotros vemos nuestros hobbies, intereses, deportes, entretenimiento, vocación, relaciones, alimento, bebida, ropas, carros, como expresiones particulares de la bondad de un Dios particular, las cuales nos recuerdan de su liberalidad hacia nosotros y por lo tanto a ser usadas con respeto y moderación, es que podemos comenzar a disfrutar tales dones. Lo que nosotros llamamos hoy en la modernidad adicciones, Dios llama ídolos. Todos los buenos dones que Dios nos ha dado tienen la intención de levantar nuestros ojos en agradecimiento a nuestro Padre benevolente, no fijar nuestros ojos en los dones mismos. Piensen en eso, hermanos, en esta interpretación práctica de la idolatría. Eso es lo que hacemos. Hay muchas cosas buenas que hemos recibido de Dios y recibimos diariamente. La vida es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros dejamos de encontrar nuestra paz, nuestro descanso y nuestra alegría y nuestra esperanza en Dios, sus dones nos esclavizan. Porque empezamos a buscarlos como el final en sí mismo. Sustituimos a Dios por ellos. Y esto puede ser cualquier cosa en la vida. La pregunta es, hermanos, si por la gracia de Dios, a medida que Él nos esté llevando a Cristo, podemos ser renovados en nuestras vidas de tal manera que podemos empezar a recibir los dones de Dios. Y en nuestra confesión, en nuestra búsqueda, en nuestra vida de relación y comunión con Dios, empezar a recibirlos como eso, como dádivas que disfrutamos de la mano de nuestro Creador, pero que fluyen y se mueven en nuestra comunión y deleite en Él. En nuestra comunión y deleite en Él. ¿Has venido tú al convencimiento en tu vida de que no hay ningún otro placer más grande y otra felicidad que la comunión con Dios? No hemos venido a esa experiencia final. Eso va a ser en la glorificación.
en la glorificación ya no vamos a tener más ídolos. Porque dice que le veremos como ¿qué? Como Él es. Como Él es. En todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su belleza. El amor de Él, en el cual vamos a ser conocidos por Él de una manera perfecta, purifica y limpia nuestras vidas. Ahora lo está haciendo. Es el proceso que está haciendo ahora. Y después perfectamente, cuando dejemos ya toda inmundicia de nuestra carne, porque recibamos un cuerpo nuevo y todo lo que tiene que ver con este orden de cosas sea juzgado y quede atrás. Pero el proceso a la vida, quiere decir, y a la vida ahora no estamos hablando simplemente al ticket para el cielo. No. El proceso o el camino a vivir, es encontrarnos con el Dios que satisface. Que satisface nuestra alma, que llena nuestras vidas. ¿Ves? Cuando así lo hacemos, hermanos, y hemos encontrado esa paz y esa tranquilidad, comenzamos aquí a disfrutar de la vida. Porque ahora no somos esclavos de la vida. ¿Te fijas? Ahora podemos hoy tener abundancia y disfrutarlo. Pero mañana podemos, ¿qué? Padecer escasez, no tener nada. Podemos ahora estar acompañados y estar en una relación. Pero mañana podemos estar solos. Podemos hoy estar en gran paz, en gran comodidad. Y mañana podemos estar en una celda. ¿Se fijan? Yeah. So, no quiere decir, hermanos, que hemos llegado, ¿verdad?, al final. No quiere decir eso, hermanos. Lo que quiere decir es que Dios produce en nosotros una nueva vida en oposición a la idolatría. Una nueva vida porque viene de una realidad que hemos comenzado a encontrar a Dios bueno, confiable, deleitoso y placentero. Entonces, ¿dónde está? La Biblia dice que a su diestra hay plenitud y delicias eternas. Ciertamente. Ciertamente lo hay. Ciertamente lo hay. Y comienza ahora. Lo que ahora vimos por fe. Hay momentos donde no sentimos absolutamente nada. Nos sentimos secos. No estamos diciendo aquí que nos movemos por sentimiento. La fe y la convicción en el alma de que Dios es mi bien. Porque por eso es que necesitamos la cruz. Por eso es que necesitamos la cruz, el evangelio, la fe. Porque ahora vemos como que, como por espejo, no vemos cara a cara. Esto de ver es una relación, es el conocer a Dios y Dios conocer. Se fijan siempre que no solamente conocemos a Dios, sino que Dios también que nos conoce. Es una relación donde disfrutamos de comunión, participamos con Dios en su vida. So, hermanos, el evangelio es más que justificación. Ciertamente no es menos. Ciertamente no es menos. Pero las riquezas del evangelio van ilustradas de una manera muy rica a la vida del creyente, a la vida de su iglesia. Los frutos de esa gracia de Dios es parte de lo que Dios nos entrega y trae como resultado de que en el evangelio Dios nos ha unido a esta vida, que es la vida de Dios en nosotros a través de Cristo Jesús. Y comienza aquí, hermano, comienza en esta declaración, ¿verdad? En este preámbulo y en este primer mandamiento a no tener otros dioses. Y el creyente, aunque es atacado por muchos ídolos, tiene un solo Dios. Ha venido a confiar en Cristo, en el Dios que le ha redimido. Y ahora venimos a luchar contra los ídolos.
O estamos luchando contra los ídolos, o los ídolos nos están Están luchando arrastrando. con nosotros. O los ídolos nos están arrastrando. Ciertamente. Por eso es que Pablo dice, no gratifiquéis los deseos de la carne. ¿Cómo? Pertenecen a Cristo. Es de Él, párate, vuelve a Él. Regresa a Él. Eres una hija de Él. En Él tienes descanso y confianza, y seguridad y provisión. Corre a Él. Ahora, hermano, una de las cosas que queremos hacer ya para terminar hoy es no solamente simplemente exponer estos mandamientos, sino incorporarlos a una vida de devocional. Hermanos, ¿figuran los mandamientos de Dios en nuestra vida devocional? Una pregunta nos podemos hacer. Muchos de estos a propósito, estas cosas eran para estas confesiones, estos catecismos, era para la vida devocional de la iglesia, la vida de discipulado de la iglesia. Está la parte del drama, hemos dicho, la parte doctrinal, pero la vida cristiana tiene más. Si todo lo que conocemos es drama y doctrina, conocemos algo, pero ¿estamos viviendo algo? ¿Se fijan? El drama y la doctrina causa en nosotros una doxología, dicho. Y la doxología es ¿qué? Es el corazón lleno de la vida de Dios a través de la fe. Y esa doxología, que es adoración, que es agradecimiento, se convierte en discipulado. ¿Qué quiere decir? En seguir a Cristo en nuestro diario caminar. En seguir a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Y lo seguimos a través de los medios de gracia. Los medios de gracia nos son dados para una vida devocional. ¿Qué quiere decir devocional? De devoción a Dios. Por ejemplo, ¿qué queremos decir aquí, hermanos? ¿Qué hacer con este mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Ciertamente, es el contenido de nuestras oraciones. Debe ser. ¿Cómo? Lo que vemos en los 10 mandamientos se lo debemos pedir a Dios. Dios mío, líbrame de mis ídolos. Padre, mira cómo esto y esto de mi carne me quiere abarrotar, Señor. Oh Señor, tú que me has salvado y que eres mi Dios, socórreme contra el ídolo de X. Pon ahí el ídolo que te está golpeando. Yo sé cuál es el mío. ¿Verdad? Oh Señor, socórreme, ayúdame contra este ídolo. Señor, dame la santidad de vivir solamente para ti, de vivir en esta obediencia de que tú eres mi Dios. Ayúdame, Señor. ¿Se fijan? ¿Qué hacemos en nuestra vida devocional? Le estamos pidiendo a Dios lo que Él demanda en su ley moral. Y que con nosotros mismos no podemos. Por supuesto, por eso es que le pedimos. Por eso nos ha sido dada la oración. Ahora, fíjense, hermanos, en la oración hacemos algo más, no solamente pedimos. Si pedimos es porque nos falta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer entonces cuando vemos lo que nos falta? ¿Qué cosa es aquello que es toda falta de conformamiento a la ley de Dios? ¿Qué es? Pecado. ¿Qué hacer con aquello que pedimos, que es lo que nos falta, que por lo tanto es nuestro pecado? ¿Qué hacemos? Confesar. Lo confesamos. Confesamos, Señor. Pedimos confesando. Señor, confieso mi idolatría. Confieso, Señor, confieso esta fornicación de mi corazón. Llámalo por su nombre. Señor, confieso, Padre, esta atracción a esta práctica en mi vida, de donde yo uso para olvidarme de mis problemas. Y Señor, yo no quiero olvidarme de mis problemas a través de esto. Yo quiero correr a ti, Señor. Y hacer esto en deleite, no para que esto sea mi Dios. Ayúdame, Señor. Padre, yo no quiero ir más a gastar dinero que no tengo, Señor, para sentirme de alguna manera valioso, importante, o de alguna manera no sé, tocar mi dolor en mi alma. ¿Verdad? ¿Cuántas personas no compran? ¿Para qué? Para sentirse bien.
Gastan dinero para sentirse bien. Señor, líbrame de este ídolo. Padre, ayúdame, lo confieso. Hermano, ídolo que tú no confieses es ídolo que continúa gobernando tu vida. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Envejecieron en mí gemir todo el día. ¿Se fijan? So, hermano, es mejor gemir en confesión. Es mejor gemir ciertamente en petición a Dios. Hermano, la oración también es más. La oración también es más que pedir y confesar. ¿Qué hacemos también? A darle gracias. ¿Y por qué? Glorificarlo. Alegrarlo. Porque lo que Dios pide, demanda, que es nuestro pecado, Dios lo ha proveído en Cristo Jesús. Amén. Él es nuestra justicia. Señor, gracias porque tu Hijo no tuvo ningún ídolo a mi favor. Yo te puedo confesar como mi Padre. Gracias, Señor, porque yo soy tu Hijo y te pertenezco. Y Él tiene todo bien para mí. Se fija la conexión ahora, que yo no sé si está dándose en nuestra vida. Porque Él tiene todo bien, es mío. La santidad es mía. De Él puedo pedir, de lo que es de Él que cumplió a mi favor, viene a mí como regalo. Oh Señor, dame dominio propio. Señor, dame moderación en esta área. Señor, dame paz en esta área en mi vida. Oh Padre, ayúdame con mis hijos. Oh Señor, ayúdame a amar a mi esposa en una mejor manera. Oh Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me ha ofendido. Porque tú eres bueno, santo, justo. Y yo he sido limpio y santo y justificado en ti. ¿Se fijan, hermanos? La conexión entre la justificación, la posesión en Cristo y la participación en su vida y en sus tesoros. ¿Se fijan? De esta manera, hermanos, así oramos, así oramos. Oramos pidiendo, oramos confesando, oramos dando gracias. Oramos adorando a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros y va a hacer en la confianza de que cuando oramos así, oramos en el Espíritu. Hermano, estoy convencido que esto es lo que quiere decir la Biblia por orar en el Espíritu. Es orar conforme a la voluntad y a la intención de Dios para nuestras vidas. Hablar con Él como si estuvieras hablando con tu padre, tu madre. Así mismo es, Anita. Esa es la forma de hablar. Y por eso es, hermanos, que tenemos este pasaje y terminamos con esto. Vayamos un momentico ahí a Romanos capítulo 7. Que nos ayuda a ver esta conexión. En Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 4, hermanos, dice, Romanos 7, versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Se fijan el preámbulo? O el eje, o el ancla de la gracia. Dice a la ley que os condenaba, la ley como pacto de obras, que pedía, obedece, porque si no eres condenado, habéis muerto a ella. Para que seáis ahora de Cristo, de otro, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta es nuestra libertad, esta es nuestra vida, esta es nuestra bendición. Que perteneciéndole a Cristo, habiendo sido librados de la condenación de la ley, podemos dar frutos para Dios, frutos de su vida, frutos de la vida, frutos de la bendición, que es la vida de Cristo para nosotros en Él. Abrimos, hermanos, alguna pregunta ahí para